Te amamos. Gracias, Padre, por este devocional y por la palabra que nos permites hoy aprender, que hemos estado hablando, para traer crecimiento a nuestras propias vidas, para traer ese crecimiento que estamos buscando, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento que produzca madurez espiritual, que produzca mayores niveles de fe que tanto necesitamos para soportar y vencer todos los embates de la vida. Gracias, porque a través de tu palabra, de enseñanzas como estas, tú siempre con amor nos recuerdas que nos has dejado un camino por el cual podemos transitar y salir adelante. Amén y amén. Estamos viendo un tema, pilares de crecimiento. Todos los seres humanos queremos crecer. Todos los seres humanos queremos crecer en todas las áreas, en la familiar, en la económica, en las relaciones, en el emprendimiento, en el trabajo. Todos queremos crecer mentalmente, queremos crecer emocionalmente y a veces nos encontramos con muchas barreras que nos impiden lograr ese crecimiento. Pero allí es cuando en su sabiduría Dios nos empieza a enseñar cómo llegar a ese crecimiento. El crecimiento no llega por suerte, por golpe de suerte, por comprarse una rifa. Ningún crecimiento en ninguna área llega por golpe de suerte. El crecimiento en todas las áreas, así sea una persona inconversa, llega a través del estudio, de la formación, de la preparación. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en estos devocionales. Entonces, ayer leíamos Nehemías capítulo 8. Ayer vimos Nehemías capítulo 8, el verso 1, y leíamos lo siguiente. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Ayer leíamos y vimos cómo el pueblo, Nehemías, Esdras, habían decidido ponerse en la camiseta y emprender una gran obra, que era reconstruir la ciudad, reconstruir el templo. Fue lo primero que reconstruyeron. Ellos no reconstruyeron la ciudad, lo primero que hicieron fue reconstruir el templo, que era su lugar de adoración, su lugar de contacto con Dios. Porque ellos sabían que lo primero que hay que hacer en la vida es reconciliarnos con Dios, es levantar adoración, es levantar una vida de intimidad con el Padre. Pero también entendieron que para lograr ese crecimiento nuevo tenían que someterse y descubrir ciertos pilares, bases, fundamentos para seguir creciendo. Vimos ayer las relaciones providenciales. Dios trajo una relación providencial al pueblo, a Esdras, un maestro, un profeta. Y eso hizo que ellos crecieran y que avanzaran. También vimos ayer acerca de las enseñanzas prácticas. Esdras les enseñaba la palabra y todos comprendían la ley de Dios. Por primera vez de leer, estaban entendiendo la palabra, lo que Dios hablaba. Eso lo vimos ayer. Pero hoy vamos a hablar del siguiente pilar, el ministerio personal. El ministerio personal es un pilar para nuestro crecimiento. Ya usted se va a dar cuenta por qué.
8, el verso 9. Al oír las palabras de la ley, o sea, de la Biblia, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Estas personas que estaban en la plaza comenzaron a llorar en la medida que entendían la palabra, entendían las profecías, entendían los mandamientos, se les revelaba la palabra. Ellos comenzaban a llorar porque empezaron a arrepentirse de sus malos caminos. Y allí nace el ministerio personal. Esa reunión en aquella plaza fue algo importante para el pueblo. Ese día ellos estaban ensanchando su fe, estaban haciendo crecer su fe, estaban creciendo. Cada persona estaba sirviendo según su habilidad y según su llamado. Nehemías lideraba, Esdras dirigía la adoración, los levitas enseñaban. ¿Y cuántas personas más que no aparecen en el registro estarían sirviendo al Señor y al pueblo? Y esto es importante porque cuando servimos, crecemos. Yo quiero que usted repita esas frases. Cuando servimos, crecemos. Por eso, no hay. Cuando Dios quiere que usted crezca como persona, crezca como cristiano, cuando Dios quiere que usted crezca como ministro, que crezca espiritualmente, Dios te va a llevar a servir. Porque cuando usted sirve a la iglesia, a los demás, el que crece es usted. La Biblia está repleta de textos en donde vemos a Jesús alentando a las personas a servir, y en todas y cada una de esas ocasiones su fe creció. Jesús estaba continuamente haciendo crecer la fe de sus discípulos a base de meterlos en situaciones imposibles. Me encanta la estrategia de Jesús. Jesús vino y 3 años y medio los dedicó a hacer crecer la fe, la espiritualidad de sus discípulos. Pero ¿cómo lo hacía? Metiéndolos en situaciones imposibles. Iglesia que me escucha, Dios a usted quiere meterlo en situaciones imposibles, porque es en las situaciones imposibles donde su fe, su espiritualidad, su conocimiento de Dios va a crecer. Mire este ejemplo, el día de la alimentación de los 5,000. Los discípulos querían enviar a la gente a sus casas, pero Jesús les pidió que fueran ellos mismos quienes les sirvieran a la gente. Y les dijo: vayan ustedes, denles ustedes de comer, sirvan a la gente, hagan algo, no los mande para la casa con hambre. La gente tiene hambre, sírvanles, sírvanles, denles de comer. Y de repente los discípulos se encontraron en el fondo de un hoyo, en el hoyo de su propia incapacidad. Y ellos dijeron: no, es imposible. ¿Cómo nos manda usted a hacer esto? No podemos. Solo tenemos 10,000 pesos. Y con 10,000 pesos no le damos comida a nadie. Era una prueba para su fe. Pero ese día su fe iba a crecer. El servicio en el ministerio nos asusta porque no nos sentimos preparados, y eso nos sitúa en una posición correcta.
¿Cuál es la posición correcta? Dependientes de Dios. Cuando tú y yo vamos a servirle a Dios, en la obra, en la iglesia, nos asustamos, nos da temor, decimos no quiero, no puedo. ¿Pero por qué? Porque sentimos que no estamos preparados, que algo nos falta. Esa situación nos lleva a estar en el mejor lugar, dependientes de Dios. Porque es allí, en el servicio, donde aprendemos a depender de Dios, no de nuestras habilidades. Y mientras eso ocurre, nuestra fe está creciendo. Los discípulos, ¿qué hicieron? Los discípulos, ya convencidos y desafiados hacia algo imposible, trajeron todo lo que tenían, 5 panes y 2 peces, e hicieron todo lo que sabían hacer. ¿Qué hicieron? Repartir los pedazos de pan. Y el Señor hizo el resto. Lo más grande, el milagro, lo hizo el Señor, porque ellos decidieron hacer lo que sabían hacer, servir. Servir hace crecer tu fe, porque tu miedo y tu incomodidad van a luchar contra tu confianza en que Dios puede hacer algo con los recursos que tú ya tienes. Así que la próxima vez que usted, líder, persona que me escucha, sienta que Dios le está impulsando a servir en su casa, en la iglesia, vas a tener 2 opciones. La primera, tener miedo y correr, o tener fe y servir. Esta última va a producir en ti una fe más fuerte. Hagas estas preguntas. ¿Hay algún área en donde creas que Dios te está llamando a servirle? Segunda pregunta, ¿te sientes preparado? ¿Qué crees que quiere decir Dios con eso? Y la última pregunta, ¿cómo planeas mejorar en tu servicio al Señor? Esto que les hablo esta mañana, el ministerio personal, fue lo que hizo que aquella reunión en aquella plaza, donde estaba Esdras y Nehemías, se convirtió en un centro de avivamiento, porque todos estaban allí dispuestos a servir en la obra de Dios. Pero ¿cómo estaban dispuestos? Porque tuvieron un encuentro y un entendimiento de la palabra de Dios, la ley de ese entonces, y llevaron a cabo esa obra. Estaban allí en la plaza y estaban creciendo en fe como nunca antes. Dios te llama al servicio, iglesia. Tú puedes servir en la casa de Dios. Hay muchas cosas que hacer en la obra y Dios quiere que usted tenga un ministerio personal que es un pilar para que usted crezca. Oremos. Padre, gracias por permitirnos, Señor, tener deseos de crecer. Entendemos que todo crecimiento, Señor, se fundamenta en la capacitación, en el entrenamiento y en la fe. Permítenos entender el ministerio personal, que el servir me hace crecer a mí, que el servir acrecienta mi fe, que el servir ataca mis miedos y mis temores más profundos, pero me conecta con un crecimiento espiritual sin precedentes. Amén y amén.